Chévere, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Se ve, amor? Inicia con el saludo mientras él se conecta. Ah, Inicia con el saludo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Instagram Live, pues realizado en el marco de la celebración del Día del Abogado. En el día de hoy pues contaremos con la presencia de un invitado muy especial, como lo es el abogado Antonio Colmenares, abogado especialista y además de ello pues docente de esta casa de estudios. Quien nos estará pues conversando acerca de un tema titulado La transformación constitucional de Latinoamérica en el nuevo siglo. Esperemos entonces que se conecten más personas para poder iniciar. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo está, profe? Hola, ¿cómo está? Un gran saludo. ¿Cómo está, doctora? Muy Quisiera bien, darle me bien. siento agradecida con usted y complacida de poder compartir esta actividad el día de hoy con usted. Muy bien, profe. Bueno, quisiera primeramente darle un gran saludo a toda esta comunidad estudiantil, especialmente a las autoridades de la universidad, agradeciendo su invitación y pues agradeciendo también esta gestión, esta iniciativa en relación a sería la celebración de la semana de nuestra profesión como abogados. Es algo muy, muy importante y muy esencial, sobre todo para estos tiempos y mediante esta modalidad. Así es, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bueno, para dar inicio, quisiera saber si me escucha bien, si se escucha bien. Te escucho perfectamente. Okay, Perfectamente. Entonces, bueno, para dar inicio a la actividad, vamos a empezar a desarrollar este tema con una primera pregunta que le tengo preparada y bueno, es más, tiene que ver con lo que es el título de la actividad, como lo es, o sea, a qué debemos llamar nosotros como transformación constitucional en el nuevo siglo. O sea, ¿qué se le debe llamar una transformación constitucional? Bien, primeramente tenemos que tomar en consideración que la transformación constitucional ha estado durante las últimas décadas en el tapete y sobre todo en Latinoamérica. Ahora, cuando nosotros enfocamos la transformación constitucional enmarcada en el nuevo siglo, lo primero que nos va a venir a la mente es si en realidad tiene algo distinto a las transformaciones constitucionales del siglo pasado. ¿Bien? Cuando hablamos de transformación constitucional, vamos a clasificarlo en varios aspectos. La primera palabra que tenemos que tomar en cuenta es cambio. ¿Sobre qué van a estar relacionados estos cambios? Los cambios van a estar relacionados simplemente a las bases principales de cada constitución. Entonces, estas bases constitucionales en las cuales nosotros vamos a modificar o vamos a crear dentro de las constituciones de la región, vienen a ser básicamente el principio en el cual las constituciones se han ido transformando, se han ido cambiando. ¿Okay?
La segunda palabra clave debe ser una modificación de impacto. ¿Por qué hablamos de una modificación de impacto? Porque prácticamente la modificación o la transformación de esas constituciones tiene que generar un impacto significativo en la sociedad. Entonces, para que nosotros podamos tener un motivo suficiente para decir que vamos a transformar o cambiar una constitución en cualquier país, y en este caso enfocándolos en Latinoamérica, tiene que en realidad existir no nada más una transformación constitucional, tiene que existir una transformación en la conducta de la sociedad. Yo le he dicho mucho a mis, a veces cuando les explico a mis estudiantes, cuando existe una modificación en una ley, o en este caso una modificación en una constitución, pueden existir 1001 cambios dentro de la ley, pero si no hay una modificación de conducta dentro de la sociedad, estamos totalmente en un cambio totalmente nulo, totalmente neutro, porque si no existe una conducta para la aplicación dentro de la sociedad, entonces no estamos haciendo nada. ¿Bien? El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos que hacernos una interrogante. En realidad estamos enfocados en un nuevo constitucionalismo. Estamos en realidad en presencia de un nuevo constitucionalismo enfocado en este nuevo siglo. Pues en mi opinión respecta, prácticamente son las mismas transformaciones y los mismos cambios que hemos visto en las últimas décadas. No existe un cambio significativo en los procesos constitucionales que han existido en Latinoamérica en las últimas décadas. En Latinoamérica las últimas modificaciones dentro de constitucionales han sido en Colombia en el año 91, en Argentina en el año 94, en Venezuela por supuesto en el 99, en Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009. Entonces merece revisarse cuáles han sido en realidad los aspectos que se han modificado dentro de las constituciones en estos países. Ahora, cuando vamos a revisar un poco las modificaciones que se realizaron en esos años, prácticamente vienen en una misma línea. ¿Qué quiere decir que va en una misma línea? Generalmente van basados en una transformación a nivel político. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica siempre nos hemos basado en una transformación de modelos políticos. Es una característica que tenemos generalmente en Latinoamérica, a diferencia de las legislaciones y de los modelos políticos europeos. En este caso, las modificaciones siempre se hacen en relación cuando llega un nuevo gobierno. Ese gobierno generalmente, para poder aplicar su plan de gobierno, vamos a decirlo así, pues trata de que sea lo más cómodo posible. ¿Y cuál es la manera que han tratado en los últimos años para hacerlo lo más cómodo posible? Mediante la transformación de la Constitución. Pero, insisto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos enfocados en un nuevo constitucionalismo con estas transformaciones de las últimas décadas? Pues simplemente ha sido la misma línea de los últimos años. No existe, no podemos hablar en sí de un nuevo constitucionalismo, porque estamos enfocados en las mismas transformaciones que hemos visto año tras año en Latinoamérica. Además, que más adelante vamos a ver los aspectos de cómo los gobiernos, el régimen de cada país ha influido sobre todo en estas transformaciones. Tenemos las características de que Latinoamérica ha tenido en
en sus años gran cantidad de dictaduras, y que posteriormente a esas dictaduras o durante esas dictaduras han existido transformaciones constitucionales. Entonces, en sí, ¿cómo ya podemos llamar la transformación del constitucional del nuevo siglo? Sí, existe una transformación constitucional y la podemos llamar del nuevo siglo porque, por supuesto, estamos en el nuevo siglo, pero siguen siendo las mismas características existentes entre cada una de las transformaciones constitucionales que hemos tenido en Latinoamérica. Ok, bueno, viéndolo así, ¿cuáles han sido las causas de las últimas reformas constitucionales en los países de Latinoamérica? Bien, aquí sí nos vamos a ir poco a poco extendiéndonos en relación a estas últimas reformas. Yo lo quise hacer de esta manera en el sentido de que tenemos que ver principalmente cómo han sido las maneras, cuáles han sido los procesos en el cual hemos tenido para poder transformar esas constituciones. ¿Cuáles han sido esos mecanismos existentes o que se han tenido que crear para modificar esas constituciones? ¿Okay? La primera vamos a tocar el tema constituyente de Colombia. ¿Bien? En Colombia, cuando se modificó la Constitución en el año 91, venía de un proceso de violencia muy grande. Estamos hablando estaban terminando prácticamente de suceder unos hechos a nivel de terrorismo y narcotráfico, y que la violencia en Colombia tuvo un significado tan grande que tuvieron la necesidad de cambiar esa constitución. ¿Con qué intención? Con la intención de garantizar y salvaguardar los derechos y garantías constitucionales ya existentes en Colombia, y que tenían que ver la manera de cómo iban a modificar esta constitución y cuál iba a ser la manera. Bien, una de las características que han tenido las modificaciones constitucionales en Latinoamérica es que no existía, porque ahora sí, no existía un mecanismo en común, en concreto, en relación a cómo se iba a transformar esa constitución. Lamentablemente en Latinoamérica se crearon constituciones y pensaron de que no iba a tener la necesidad de cambiarla nunca, y nunca tomaron en consideración que la sociedad está en un sentido constante cambiante. Entonces, al momento de que nosotros vemos que la sociedad tiene un cambio a nivel que van pasando los años, prácticamente tenemos que establecer que los mecanismos en Latinoamérica para transformar la Constitución han sido de evolución. En este caso, en Colombia, fue por la Asamblea Constituyente, que en Venezuela ya la conocemos, ya tenemos un poco más de dominio en relación a estos tipos de procesos, principalmente cuando tuvimos la modificación de la creación de la Constitución del año 99, y que en Colombia fue mediante un movimiento estudiantil. Este movimiento estudiantil vio la necesidad de cambiar la Constitución, y pues lo hicieron mediante una asamblea constituyente. Estas asambleas constituyentes, sobre todo nuestros estudiantes, esta asamblea tiene la función de discutir, modificar o, en su defecto, crear nuevos principios constitucionales, en este caso, para posteriormente hacer una consulta y hacer la aprobación de esta nueva Carta Magna, vamos a decirlo así.
Entonces, el Congreso en ese momento en Colombia estuvo reacio totalmente a la creación de esa nueva constitución, pero siempre la última palabra la va a tener la sociedad en sí, para luego posteriormente hacer una transformación. ¿Bien? Esto por una parte sucedió en Colombia. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo sucedido en Bolivia, que en los últimos meses también ha tenido estado en tapete la situación Bolivia. Bolivia hizo una enmienda en la Constitución en el año 2004. ¿Okay? Estamos hablando de que esa Constitución era del año 1967. Fíjense el tiempo que pasó para poder hacer una modificación en la Constitución, y que desde el 67 al 2004 la variante de la conducta de la sociedad tiene que haber sido bastante grande. Entonces, ¿era suficiente la Constitución del 67 en el año 2004? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Pero en ese momento, en el 2004, cuando llega Evo Morales a la presidencia, existía una inestabilidad política. Fíjense, ya estamos hablamos de Colombia, había una inestabilidad política por la violencia. Vamos a la segunda, existía una inestabilidad también política, ya sea por situación económica o situación política. Pero al momento de ver esa inestabilidad, entonces tuvieron la necesidad de modificar esa constitución. Ahora, modificar una constitución no es fácil hacerla durante esos tiempos, donde existen hechos de violencia. ¿Por qué? Porque a medida que van discutiendo, la situación en la calle es meramente fuerte. Entonces, pero eso fue lo que sucedió en Bolivia, y aún así, estando en una inestabilidad política, pudieron y lograron una reforma, una nueva constitución. ¿Por qué medios realizaron la constitución del 2004? Pues igual, por una asamblea constituyente. Bien, entonces, fíjense, ya hemos hablado de dos transformaciones constitucionales, y ambas han sido mediante una asamblea constituyente. Vamos al caso Argentina. Al caso Argentina, igual, vamos a hablar del año 94, donde se hizo vamos a decir, un acuerdo entre diversos partidos con la intención de modificar, más no crear una nueva constitución, para poder adaptarla a esa sociedad de ese entonces. A la final, fíjense que a medida que van pasando el momento de la transformación, a la final pasó de una reforma parcial a una reforma eminentemente total de la Constitución. ¿Por qué se hizo eso? Eso se hizo en el gobierno de Menem en ese entonces, y la necesidad de reelegirse en ese momento era básica. Entonces, para ellos, la necesidad de poder transformar totalmente la Constitución era totalmente necesaria. Entonces, poco a poco se van viendo dos factores primordiales en los cambios constitucionales. Primero, mediante una asamblea constituyente, y segundo, las reelecciones presidenciales. Bien, ahora, el caso Venezuela. El caso Venezuela ya lo conocemos mucho mejor. El caso Venezuela, el texto constitucional lo tenemos del año 99, y se realizó mediante un referéndum, bien, que el presidente Hugo Chávez de ese entonces
tomó la iniciativa de hacer ese referéndum. Se aprueba, ¿mediante qué se aprobó? Igual, mediante una asamblea constituyente. Bien, esta asamblea constituyente fue por elección popular, en donde los integrantes de esa asamblea constituyente se unieron para hacer la discusión y, por supuesto, hacer la aprobación de esa constitución. Estamos hablando de la del 99. Posteriormente, el presidente Hugo Chávez propone de nuevo una reforma. Bien, esta reforma la contenía, era contentiva de 69 artículos, y la cual fue rechazada con 51% de los resultados de esa consulta, de ese referéndum. Después de ello, de ese referéndum, en el 2009 proponen de nuevo una enmienda constitucional basada prácticamente en lo mismo que se hizo la consulta de los 69 artículos de la enmienda constitucional. La única diferencia iba a ser establecida porque en la anterior consulta iba a estar establecida en reelección presidencial, ya la estoy nombrando de nuevo, reelección presidencial. En ese entonces, cuando se hizo la negativa de esa reforma, era solamente para la presidencia, la reelección indefinida de la presidencia. Posteriormente, se modifica esa consulta, y la reelección presidencial no era nada más reelección presidencial, sino que se le agregan a los cargos políticos de elección popular. Estamos hablando de gobernadores y de alcaldes, que también pueden optar por la reelección indefinida. Ahí logró el porcentaje para aprobar esa enmienda, y posteriormente fueron modificando esta constitución en otros aspectos, ya a nivel de propiedad, a nivel social, a nivel educativo, en fin. Pero el punto principal es que los mecanismos que hemos hablado hasta el momento vienen a ser de una asamblea constituyente, que posteriormente se hagan mediante otros factores de un referéndum consultivo para hacer una enmienda. Ya eso estamos hablando en otro aspecto, en otro tapete del tema. Hay un tema muy singular, y es el tema Honduras. El tema Honduras, recuerdo básicamente el tema Zelaya. Muchos se recordarán del presidente Zelaya, que posteriormente tuvo una destitución. ¿Por qué tuvo esa destitución? Esa constitución, la constitución de Honduras, tenía una protección, una garantía en el cual nadie, absolutamente nadie, podía modificar esa constitución. Y quien osara modificar esa constitución tenía una penalidad, tenía una penalización por modificar esa constitución. Igual, el presidente Zelaya en ese entonces buscó los mecanismos, pero por supuesto al Congreso no le parecía. Hicieron los procedimientos para hacer la destitución. Y eso fue lo que le pasó al presidente Manuel Zelaya en ese entonces. Pero, irónicamente, posterior a ese hecho, hicieron una modificación de la Constitución. Buscaron el mecanismo para poder realizar una modificación a esa Constitución. Entonces, aquí el objeto o la manera de cómo nosotros vamos a abordar una transformación constitucional es en realidad el éxito o no que vaya a tener el país al momento de aprobar una constitución. A lo mejor en ese momento no era la forma o el mecanismo en el cual el presidente Zelaya tendría la manera de modificar la constitución,
pero siempre van a haber, siempre van a existir elementos o instrumentos para nosotros modificar la Constitución. ¿Cuál ha sido el problema? Y ya lo hemos abordado. Es el instrumento que nosotros vamos a aplicar para realizar ese cambio. Porque en Latinoamérica no nos habíamos preocupado por tener ya el instrumento para poder realizar la modificación o la creación de nuevas constituciones. ¿Okay? Entonces, principalmente, ya comentando estos cambios existentes en Latinoamérica de las constituciones, hay dos puntos esenciales. Primero, el instrumento por el cual se realizaron las modificaciones y la creación de las nuevas constituciones viene siendo por las asambleas constituyentes. Y un segundo aspecto, que la gran mayoría de las constituciones, de las reformas de las constituciones, han sido para punto reelección. Ese ha sido el punto básico para que en Latinoamérica se hayan modificado algunas constituciones. En la gran mayoría han sido, estas reelecciones vienen a ser de intermedias, en este caso intercaladas, pero siempre han sido bajo ese contexto. Ok. De acuerdo a lo anteriormente expuesto y de acuerdo a su percepción, ¿es opcional u obligatoria una transformación constitucional diferente en países de Latinoamérica? Bien. En Latinoamérica y en el resto de las sociedades, porque tenemos que involucrar también a las otras sociedades, porque todos somos iguales, ¿sí? Las constituciones, las transformaciones de las constituciones deben ir enfocadas simplemente en los cambios de las conductas de las sociedades. ¿Bien? Desde el derecho romano, porque si hablamos del derecho romano, la costumbre fue la que se hizo ley. ¿Bien? Entonces, las costumbres de una sociedad vienen simplemente en una manera constante, en una manera cambiante. Entonces, una sociedad que está siempre en modo cambiante y que en las últimas décadas se ha acelerado ese proceso, ya sea por modo globalización, ya sea por modo de cambios de factores políticos, entonces la sociedad ha ido cambiando. Entonces, ahora la pregunta que tenemos que hacernos, a medida que va cambiando la sociedad, estamos en la necesidad de cambiar esas constituciones. No necesariamente, porque en nuestras constituciones a veces son tan nobles, vamos a decirlo así, que se adaptan a cualquier tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque los derechos y deberes constitucionales, por lo general, siempre van a ser los mismos. No va a cambiar nunca un derecho a la vida, nunca va a tener derecho a tener una nacionalidad. Entonces, son cosas que son básicas dentro de una constitución y que solamente va a cambiar la manera de cómo vamos a aplicar lo que nos refleja la Constitución. Entonces, lo que tenemos que estar principalmente enfocados es en la revisión de las actualizaciones de las leyes orgánicas, de los reglamentos, de los decretos que son los que prácticamente van a aplicar lo que nos establece la Constitución. Entonces,
¿Es obligatoria una transformación constitucional en Latinoamérica? No es obligatoria, ¿eh? Pero la podemos establecer de forma opcional, ojo, no para adaptarse a un modelo político, pero sí a un modelo social. Entonces, establecer bajo una premisa de que es obligatorio transformar las constituciones, no es necesario. Pero sí tenemos que siempre estar pendiente en algún cambio totalmente significativo, como dije yo al principio, que un impacto significativo en la sociedad sí pudiese emerger una transformación constitucional. Y en este caso, pues sería una constitución latinoamericana. Ok, bueno, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo en Chile? Ya que pues antes de que ocurriera toda esta situación de pandemia que nos ha afectado a todos a nivel mundial, Chile se encontraba pues en los titulares de noticias internacionales. Bien, Chile está en el tapete a nivel constitucional en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hemos visto, el año pasado empezó una explosión social que existió aquí en Chile con respecto a las maneras como se aplica los derechos sociales dentro del país. Ahora, en abril de este año, se tenía pensado ya tener un referéndum consultivo, o lo que llamamos nosotros plebiscito, para ver si en realidad se aprobaba o no una reforma constitucional, o en este caso la creación de una nueva constitución. Para hablar de eso, tenemos que explicar que la constitución política de Chile viene a ser creada, promulgada en el tiempo de Augusto Pinochet. Estamos hablando del año 80, y que Augusto Pinochet fue un gobernador de facto, y que prácticamente existió una era de dictadura, y es la que llama la dictadura chilena que existió aquí en Chile. Pero hablar de una transformación constitucional, por ello, pues habría que revisar. Y por eso quería en este punto ver la constitución política de Chile en sus primeros artículos. O vuelvo a remarcar, esta constitución ya ha tenido, por supuesto, varias reformas, pero sigue siendo prácticamente igual la misma de 1980. Y que, hablando aún de dictadura, fíjense los artículos, de los primeros artículos básicos principales de la Constitución. Dice, en el artículo 5, nos dice que la soberanía reside esencialmente de la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo. Entonces, si nos vamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, nos habla, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Estamos hablando que dos constituciones, una muy nueva y una del 80, vienen a decir prácticamente lo mismo. Nos vamos enfocando en lo mismo, y es lo que hemos hablado durante toda la disertación, que las constituciones en Latinoamérica han tenido el mismo pragmatismo, han tenido los mismos elementos, y que aún
cuando el modelo político de ese entonces, aquí en Chile, tenía una constitución basada en una relativa, no relativa, no, en una dictadura totalmente plena, también tenían sus deberes y derechos. Entonces, la situación que existe aquí en Chile es la manera como van a aplicar esa constitución. Ahora bien, es evidente la situación social que existe en Chile con respecto a problemas existentes dentro del país, ya sea a nivel social como a nivel comunitario, porque si hablamos a nivel económico, Chile ha sido uno de los países que más se ha crecido, más se ha desarrollado a nivel económico en los últimos años. Entonces, para nosotros ver la razón por la cual Chile va a tener una transformación constitucional, hay que revisarla. Pero, ¿cómo ha sido cuál ha sido la discusión que han tenido en los últimos meses para la transformación constitucional en Chile? Pues es la manera de cómo se va a modificar. Y insisto, es porque Latinoamérica no estaba preparada para tener una línea común de cómo modificar las constituciones. La consulta que se iba a realizar en abril de este año iba a tener dos preguntas. La primera, por supuesto, si estaba de acuerdo en redactar una nueva constitución. Y la segunda, bajo qué instrumento, bajo qué elemento se va a modificar esa constitución. La que más según las encuestas, la que más se ha adecuado y la que se ve que se va a aprobar es la que es una convención mixta constitucional. ¿Bien? ¿Qué es una convención mixta constitucional? La Asamblea Constituyente, con otro nombre. Ahora, ¿por qué le hablamos de una convención mixta? Bien, a diferencia de las que hemos visto, y en este caso tomo el ejemplo de Venezuela, en donde la Asamblea Constituyente del 99 se hizo mediante una asamblea totalmente creada para ese fin, mediante unas elecciones para elegir a los integrantes de esa asamblea constituyente. En este caso en el caso Chile se está proponiendo de que sea mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que son 50% conformada por parlamentarios del Congreso chileno y 50% por ciudadanos electos para esta ocasión, para este tema. Entonces, me parece muy interesante la forma como la están proponiendo, porque no estamos dejando solo al ciudadano. Bien, ¿cómo no dejar solo al ciudadano? Sino que va a tener un 50% de expertos en la materia de legislaciones, de modificaciones de ley, y va a ir acompañado, por supuesto, del sentir del ciudadano aquí en Chile. Entonces, la manera, como lo he hablado durante toda la explicación, la manera de cómo vamos a transformar esas constituciones es el éxito que van a tener esos cambios. Yo estoy de acuerdo con esta convención mixta constitucional, pero como en toda transformación de ley, y en este caso como toda transformación constitucional, siempre y cuando sea para bien, siempre y cuando sea para en realidad
un cambio social y no para adaptación de cualquier modelo político. Okay, excelente disertación. Bueno, ya para cerrar, doctor, me siento muy agradecida de poder haber compartido esta actividad con usted, llevarla de su mano y bueno, espero que este tipo de actividades se sigan repitiendo y bueno, seguir contando con su colaboración. Claro que sí, agradecidos por la invitación y simplemente termino diciendo que seamos nosotros los abogados las manos, las riendas de tomar nuevas doctrinas para que en realidad la transformación constitucional del nuevo siglo sean con nuevos paradigmas, en realidad nuevos pensamientos para una mejor transformación dentro de la sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Y bueno, no me queda más sino invitarles para el día de mañana. También estaremos realizando una actividad de este mismo tipo, pero contaremos con la participación del doctor Ricardo Agüero, quien pues realizará una actividad titulada Procesos Migratorios en USA. Entonces esperamos también contar con la presencia de todos y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.